Vamos a continuar con la segunda parte de la clase y repito, estamos haciendo un breve repaso de cuáles son las etapas de formulación y evaluación de proyectos, que son aspectos que yo sé que muchos ya lo vieron, pero sé también que otros no llevaron la materia. Entonces veamos este breve repaso. Nos hemos quedado en todo el tema de formulación y evaluación de proyectos, que se deben de definir objetivos. Ya vimos todo el tema de los diferentes tipos de análisis, que al final decidimos sobre si el proyecto se ejecuta o no se ejecuta. Y aquí el punto está que cuando estamos trabajando o cuando vamos a iniciar un proyecto, es bien complicado determinar realmente cuál es el problema que va a abordar, cuál es la necesidad que va a cubrir. Y para ello, pues, existe una metodología a nivel mundial que es empleada precisamente para ayudarnos a descubrir esa problemática que está ocurriendo y a partir de ella nosotros podemos definir objetivos, podemos definir qué es lo que vamos a hacer en el proyecto. Hemos mencionado pues que todo surge a raíz de una necesidad, de una situación problemática en donde tenemos una idea y luego lo formulamos y evaluamos. Entonces veamos cómo hacemos para identificar realmente cuál es esa necesidad o cuál es esa idea. Entonces, vamos a ver una metodología que se llama enfoque del marco lógico. Entonces, vamos a ver cómo hacer un proyecto con la metodología del marco lógico. Pero, ¿qué es básicamente el marco lógico? Básicamente, el marco lógico es una herramienta de gestión de proyectos usada en el diseño, planificación, ejecución y evaluación de proyectos. Esta herramienta fue desarrollada ya por el año de 1969 por la USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, como respuesta a análisis de resultados de proyectos anteriores, en donde ellos venían a concluir pues, que había deficiencias y que era necesario realmente crear una herramienta pues, para mejorar resultados en proyectos futuros. Posteriormente, organizaciones y entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, así como también la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, que es la GTZ, y muchos gobiernos en Sudamérica y el Caribe adoptaron el enfoque de marco lógico. Básicamente, actualmente este tipo de método es muy utilizado a nivel de gobierno, pero también a nivel de empresa privada. Inclusive algunos elementos de marco lógico son utilizados a veces de manera aislada para identificar todo un tema de análisis de problemas. Los que llevaron análisis, si no me equivoco, análisis de sistemas administrativos, creo que se llama la materia, ni me acuerdo cómo se llama. Vimos una parte de eso, entonces vamos a verla ahora, pero vamos a ver completamente cuál es este método del enfoque de marco lógico. Veamos, pero entonces, ¿qué es el marco lógico en sí? Veamos tres definiciones. La Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo menciona que el marco lógico es la herramienta de gestión que facilita la planificación, la ejecución y evaluación del proyecto. Por otro lado, la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, la GTZ, menciona que el marco lógico es un sistema de procedimientos e instrumentos para una planificación de proyectos orientada a objetivos. Y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo menciona que marco lógico es la herramienta analítica para la planificación y gestión de proyectos orientada por objetivos. Básicamente constituye un método con distintos pasos. Hay quienes utilizan 7 pasos, hay quienes utilizan 10 pasos, otros 15 pasos. Nosotros vamos a utilizar específicamente para la materia, bueno, para esta tarde, 10 pasos. Constituye un método con distintos pasos que van desde la identificación hasta la formulación y su resultado final debe ser la elaboración de una matriz de planificación del proyecto. Básicamente el marco lógico, con la metodología marco lógico, conseguimos conceptualizamos realmente cuál proyecto, lo planificamos, lo ejecutamos y lo controlamos, con un enfoque basado en objetivos
comunicación entre los involucrados del proyecto y la orientación hacia los beneficiarios. Entonces, veamos realmente cuáles son esos 10 pasos del marco lógico. En primer lugar está el análisis de involucrados o de las partes interesadas. Es decir, todo proyecto va a tener partes interesadas que estén a favor y partes interesadas también que estén en contra. Supongamos la construcción de un centro comercial en determinado lugar. Bueno, ahorita creo que están construyendo unos restaurantes a la altura después del Trébol, que antes ahí era una finca. Entonces, eso es un proyecto, eso se maneja como un proyecto. Porque hay partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas? Los inversionistas, que lógicamente quieren rentabilidad. Partes interesadas, los clientes van a abrir restaurantes allí, pues van a tener acceso al producto, a los servicios más cercanos, etcétera. Pero también hay otras partes interesadas, como por ejemplo la comunidad, otras partes interesadas como hablamos de toda la zona urbana de los alrededores, que sabemos que entre mayor deforestación, pues afecta. Entonces, es decir, en un proyecto vamos a tener partes interesadas que afectamos o inclusive partes interesadas también que nos pueden afectar a nosotros. En segundo lugar, tenemos el paso número 2 del marco lógico, es elaborar un árbol de problemas. Voy a decir rápidamente esta parte porque lo vamos a ir detallando uno a uno. Después que elaboramos un árbol de problemas, tenemos que elaborar a lo que conocemos por árbol de objetivos. A partir de mi árbol de objetivos, elaboro lo que es un análisis de alternativa, aunque también en alguna bibliografía ustedes pueden buscar, y tenemos árbol de problemas, árbol de objetivos y también tenemos árbol de alternativas. Luego de estos diagramas de árboles, pasamos al paso 5, que es la estructura analítica del proyecto. Luego el paso 6 es un resumen narrativo del proyecto, el establecimiento de los indicadores por medio del cual se va a estar controlando el proyecto, cuáles van a ser esos medios de verificación como paso 8, algunos supuestos que puede tener el proyecto en el 9, y el 10 comprende todo el tema del monitoreo y evaluación. Y estos son los 10 pasos del marco lógico. Así que veamos cada uno de estos pasos, pero para que vaya quedando mejor comprendido lo que es la metodología, vamos a ir desarrollando cada uno de los pasos con un ejemplo. En este caso, hemos tomado para el ejemplo a una empresa que se llama Coresa IT. Coresa IT es una empresa que presta servicios de alojamiento web. De un tiempo para acá, es decir, de hace 6 meses, para ser exactos, Coresa IT ha venido presentando mayor número de quejas y reclamos por parte de sus clientes. Esta situación ha impactado sobre las finanzas de la empresa y amenaza con reducir aún más su base de clientes. Además de esto, Coresa IT se ha quedado con una infraestructura tecnológica obsoleta, mientras que sus competidores, que no son pocos, han modernizado sus servicios o se encuentran haciéndolo. En otras palabras, Coresa IT se ha percatado de que no está siguiendo las tendencias del mercado y eso está impactando la prestación del servicio. Y por si fuera poco, la empresa ha venido presentando renuncias masivas de sus empleados. Con esto claro, se proponen tratar esta situación problemática con un proyecto bajo la metodología de marco lógico. Bueno, este es básicamente el caso que vamos a desarrollar paso a paso para que quede claro cómo se aplica el marco lógico. Y al igual que Coresa IT, en todas las empresas tenemos una infinidad de problemas, que muchas veces lo que conocemos son los efectos, pero la problemática en sí a veces la podemos ver y la mayoría de veces no la vemos. Y es bien complicado. Entonces para ello es que necesitamos todo este tema del marco lógico. Ok, ¿qué es lo primero entonces que deberíamos de hacer de acuerdo a la metodología del marco lógico? Paso 1 es el análisis de los involucrados
Lo pueden encontrar también análisis de partes interesadas o los stakeholders. Bien, en el paso número 1 lo que vamos a hacer es identificar los grupos de actores que son afectados por el proyecto. Es decir, de acuerdo al proyecto que ustedes están desarrollando o van a desarrollar, debemos de pensar, ok, con este proyecto, ¿a quiénes vamos a afectar? Ya sea positivamente o negativamente. Bien sea directa o indirectamente. No solo definimos quiénes son, además también vamos a pensar cuáles son sus intereses. Es decir, además de decir, ok, el ejemplo que estaba mencionándoles, un centro comercial puede afectar a la comunidad por un tema de que les quitan, qué sé yo, les quitan terreno, les quitan accesos. Deberíamos de pensar, ok, está la comunidad, pero ¿cuál entonces es el interés de la comunidad? ¿Cómo hacemos un equilibrio? El proyecto se va a desarrollar, pero ¿cómo hacemos también para no afectarlos a ellos? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son las necesidades de estas partes interesadas que hemos identificado del proyecto? ¿Y para qué? Pues para definir estrategias de intervención que nos permitan tener un apoyo o planear acciones contra su oposición. Y esto ustedes lo ven muy frecuentemente cada vez que se va a desarrollar un proyecto. Y si no mal recuerdo, eh, alguna vez yo vi que cuando, por ejemplo, iban a construir la presa del Chaparral, las comunidades de alrededor se oponían a esto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ok, lo que precisamente dice acá, es decir, cuál es el interés de la comunidad, cuáles son las expectativas, cuáles son las necesidades. A partir de ellos, pues les planteamos alguna serie de estrategias, pues para que nos permitan que el proyecto se lleve a cabo. Al final es una relación ganar-ganar. Entonces el resultado del análisis de involucrados para Coresa IT es el siguiente. En Coresa IT identificaron como grupos a los clientes, a los proveedores, tienen consultores aliados y tienen al personal de la compañía. Ojo, y que esto es muy importante, siempre vamos a tener como parte interesada a nuestro personal. Los intereses de los clientes es pues un servicio de postventa de calidad, un producto más económico y alineado con las tendencias del mercado. Los proveedores, ¿qué esperan? Los proveedores, su principal interés es recibir pagos acordados oportunamente. Es decir, si usted sabe que si un proveedor no se le paga en los tiempos que se establecen, muchas empresas, micro, medianas empresas, trabajan con préstamos y muchas veces el interés los come, que se puede llegar a tal punto que no ganaron nada, porque la empresa con la que estaban trabajando no les pagó. Entonces el principal interés de un proveedor va a ser, ok, deme trabajo, pero págueme a tiempo. Es decir, si usted me dice que me va a pagar en 15 días, págueme en 15 días, porque yo para 15 días he planificado. Si me va a pagar en un mes, o sea, págueme exactamente en un mes. Y ustedes saben que en la realidad, a las micro pequeñas empresas se les dice, le vamos a pagar en 2, 3 meses, y muchas veces, eh, algunos hasta está leído en los periódicos, proveedores no les han pagado, qué sé yo, por 6, por 8 meses. Esto básicamente están haciendo que una empresa pueda quebrar. Eh, Además que los proveedores pues esperan aumentar su participación en el mercado, eso es de sus principales intereses. En el caso de consultores aliados, pues de igual manera, los consultores aliados vienen siendo un tipo de proveedor, pero resulta crítico. En este caso, pues un interés de recibir pagos acordados oportunamente. El personal de la compañía, ¿cuál es el interés? Eh, yo creo que si nos preguntáramos nosotros qué es lo que quisiéramos de la empresa y todos van a responder que es ganar más, aumento salarial, etcétera, pero además de un tema monetario, tiene mucho que ver también el clima bajo el cual estamos laborando. En este caso, el personal de Cores IT, su principal interés es aumentar su motivación laboral, mejorar sus conocimientos y competencias, mejorar las relaciones laborales con jefes y compañeros, sentirse estables en la compañía, es algo también crítico, la estabilidad, y también mejorar el liderazgo con su equipo de trabajo. Pero estos son sus intereses, pero también ellos tienen problemas que perciben. Esto es lo que ellos están percibiendo, es lo que nuestras partes interesadas, perdón, lo que las partes interesadas, en este caso de Cores IT, están percibiendo. ¿Qué están percibiendo ellos? Los clientes perciben que hay una mala calidad en el servicio de postventa, los clientes perciben que los precios
son elevados, que el producto es inestable, que no existe opción para crear sitio web con gestores de contenido. Los proveedores en este caso, así como los consultores aliados, no perciben problemas. Eso quiere decir que de alguna manera se les está cumpliendo con los pagos oportunamente. El personal, ¿qué es lo que percibe? ¿Cuáles son los problemas que percibe? Mal funcionamiento del producto genera quejas y reclamos de los clientes contra ellos. Sabemos porque esto es común. Quien está de cara al cliente es básicamente quien recibe todo ese enojo, toda esa frustración de los clientes porque una empresa no le puede satisfacer con su producto o su servicio. A mí me pasa muy seguido, perdón, en el tema de, por ejemplo, Internet. Yo siempre he pedido mejoras en el Internet residencial, siempre, y estoy hablando ya como 3 o 4 veces, me vienen a hacer la instalación y cuando se van me dejaron algo mal, algo que ya tenía, o sea, me lo quitan y tengo que volver a hablar y eso no debería ocurrir. Y con quién, digamos, en este caso, uno con quién la agarra con la primera persona que da la cara por la empresa, con el primer operador que responde. Otro personal, perdón, el personal de la compañía también percibe problemas relacionados a que no hay procesos de desarrollo que permitan aumentar el desempeño del personal. Bien, esto es en cuanto al paso 1. Si ustedes se dan cuenta, identificamos quiénes son mi parte interesada, los involucrados, cuáles son sus intereses, sus expectativas, y pues básicamente las enunciamos, tenemos un inventario de ellos. Paso 1. Luego, ¿qué deberíamos de hacer? Generar estrategias. Con los clientes, ¿cuáles son las estrategias que Coresa IT ha generado? Pues generar comunicaciones anunciando nuevos servicios y próximos descuentos. Con los proveedores, a pesar de que no mostraron ningún tipo de problema, pero la estrategia es informarles de los cambios que se adelanten durante el proyecto para garantizar la continuidad del servicio recibido. Con los consultores, pues vigilar su gestión de cerca y con el personal de la compañía, monitorear de cerca su satisfacción laboral y anunciar los cambios que se vayan generando en la compañía por motivos del proyecto. Bien, paso 2. En el paso número 2, si bien ya sabemos que en Coresa IT hay una situación problemática, todavía no la hemos caracterizado. Puede que mucho de lo que se mencionó antes sea causado por un problema raíz o lo que parece ser un problema en realidad sea consecuencia de otra causa más grande. Generalmente en las empresas nosotros creemos que hemos observado un problema, pero realmente cuando entramos de lleno, de fondo, a ver qué es lo que está sucediendo, nos damos cuenta que eso que vimos no era realmente el problema. Eso realmente puede ser el efecto, pero no el problema. Entonces, para tener claridad de la situación problemática, usaremos el árbol de problemas. Con esta herramienta conseguiríamos representar la situación problemática ubicando sus causas en las raíces, el conflicto central en el tronco y los efectos en las hojas. Veamos, antes de ver cómo queda el árbol en Coresa IT, les explico. ¿Por qué se le llama árbol de problema? Porque básicamente tiene 3 partes. En la parte de en medio, digamos la parte central o la parte del tronco del árbol, es donde nosotros colocamos el problema. Aquí está la situación problemática, el problema que hemos identificado. Ese problema surge por una razón. Esas razones nosotros las conocemos como causas. Es decir, que en las raíces de mi árbol voy a identificar cuáles son las causas que dan origen al problema que he identificado. Y este problema que yo tengo identificado genera efectos y los efectos se colocan en lo que son básicamente las ramas del árbol. De esta manera es como funciona un árbol de problemas. El problema en la parte central, en la parte del tronco, la causa es la raíz y los efectos en las ramas.